Lo prometido es deuda y como lo habíamos dicho tenemos la segunda parte de los orígenes del conflicto israelí-palestino, aquí en A Tempo. En este video nos centraremos en la cuestión de los asentamientos judíos que son las comunidades judías construidas por Israel en territorio ocupado a los palestinos tras la guerra de 1967. Este video es la secuencia de los orígenes del conflicto palestino-israel. Durante el mandato británico entre 1920 y 1940, miles de judíos emigraron hacia la región palestina, pero tras el Holocausto y la posterior creación del Estado de Israel en 1948, la población judía en la zona creció exponencialmente. Actualmente los israelíes son unos 8,5 millones y la mayoría de ellos viven dentro de las fronteras del Estado de Israel, pero en más de medio millón viven en asentamientos situados en los territorios ocupados de Cisjordania. Estos asentamientos son como pueblos protegidos por vallas, muros y por las fuerzas de seguridad israelíes, y quienes viven en ellos son los llamados colonos. Israel comenzó a construirlos en 1967, en los territorios ocupados durante la Guerra de los 6 Días, que mencionamos en el video anterior, y con el pasar de los años crecieron en número y población a costa de los habitantes palestinos, que acusan al Estado israelí de demoler sus casas, expropiar sus tierras y restringir su libertad de movimiento. La comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia, considera ilegales estos asentamientos, y esto se da debido a que la Convención de Ginebra prohíbe que un país traspase su población a un territorio que sea ocupado militarmente. Pero a pesar de esto, los israelíes aseguran que esta regla no puede aplicarse a Cisjordania, porque antes de que ellos llegaran a ese territorio no era oficialmente de nadie. Por otra parte, los asentamientos judíos convierten al territorio palestino en un mosaico fragmentado, en donde los palestinos afirman que esto es un impedimento más para el anhelo de un Estado propio. Lo cierto es que durante años el conflicto entre palestinos e israelíes mantuvieron a la región en tensión. Esta guerra de las piedras fue durante mucho tiempo un símbolo de conflicto, y es que el hacinamiento en los territorios ocupados, las difíciles condiciones económicas y los choques entre el ejército israelí y la población palestina hicieron estallar protestas violentas en el año 87, y fue lo que se llamó la Intifada, que quiere decir el levantamiento. Un año después, Jordania renunció a sus pretensiones sobre Cisjordania y reconoció a la Organización para la Liberación de Palestina como el único representante legítimo del pueblo palestino. La primera intifada inició en 1987 y terminó en el año de 1993, con la firma de los acuerdos de paz de Oslo entre la OLP y el Estado de Israel. Ese acuerdo significó la renuncia de la Organización para la Liberación de Palestina a la violencia y el terrorismo, y su reconocimiento del derecho de Israel a existir en paz y seguridad. También porque se creó la Autoridad Nacional Palestina, que años más tarde, en 2013, adoptaría oficialmente el nombre del Estado palestino, reconocido por 139 de los 193 países que forman la ONU, y finalmente porque supuso la división de Cisjordania en 3 sectores administrativos. El sector A está administrado en exclusiva por la Autoridad Nacional Palestina. El sector B está bajo el control administrativo de la Autoridad Nacional Palestina y el control militar de Israel. El sector C, donde se encuentran los asentamientos israelíes, está completamente administrada por Israel. Sin embargo, en los años siguientes, tras los acuerdos de Oslo y la cumbre de paz de Camp David del 2000, las relaciones entre ambas comunidades siguieron muy tensas y los enfrentamientos violentos se mantuvieron. En el 2000, el entonces candidato a primer ministro de Israel, Ariel Sharon, visitó la explanada de las mezquitas. Los palestinos se enfurecieron y se dio inicio a la segunda intifada, mucho más violenta, que terminó en el año 2005, con la retirada de Israel de Gaza. En 2002, Israel empezó la construcción de una barrera de vallas y hormigón de varios kilómetros de largo, que pasa también por el territorio palestino y que actualmente se sigue construyendo para proteger a su población de los ataques palestinos. La última escalada masiva de violencia estalló en el 2017 por la decisión del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel. De hecho, en las últimas décadas las administraciones estadounidenses se han mostrado cercanas a Israel.
En los últimos años, las Fuerzas Armadas israelíes han llevado a cabo numerosos bombardeos en la Franja de Gaza y en menor medida en Cisjordania, a lo que Israel responde que estas acciones militares son respuestas a los ataques de los palestinos contra su población civil. Algunos de estos ataques están bajo el control del grupo islámico Hamás, que no reconoce los acuerdos firmados entre otras fracciones palestinas e Israel. Esta fue la segunda parte del conflicto palestino-israel. Nos vemos en una siguiente entrega aquí en A Tempo.